¿Cuál es la mentira más exitosa de la historia? El mapa de proyección de Mercator. Ninguno de nosotros sabe cuán grande es todo, tamaño relativo, pero aún más importante, no tenemos idea de dónde estamos. Pregunte a la mayoría de los estadounidenses qué estado está más cerca de África, dirán, Florida, es Maine. Pregunte sobre cualquiera, cuál es más al norte, Italia o Nueva York. Y la mayoría se equivocará. Italia está más al norte, y Roma está más al norte que Nueva York. Debido a que todos crecimos aprendiendo geografía de un mapa que se distorsionó a propósito para facilitar la navegación a través de los océanos para los capitanes del mar, todos tenemos una visión distorsionada de nuestro propio planeta. En ese sentido, todos los modelos son representaciones distorsionadas de la realidad, ya que son meras abstracciones de la verdad. Esto incluye las traducciones de textos sagrados y las teorías científicas que buscan captar un fragmento de lo real pero nunca logran abarcarla por completo. Es importante comprender que cada interpretación tiene sus propias limitaciones y matices, lo que hace que la búsqueda de la verdad sea un proceso en constante evolución. No podemos conocer la mentira más exitosa, porque la única persona que sabe que fue una mentira fue el mentiroso, y fue tan exitoso que todos todavía lo creen. Pero en términos de una mentira que tuvo mucho éxito en lograr su objetivo en ese momento, pero descubrió que es una mentira más tarde, diría que la industria del tabaco de que los cigarrillos son saludables, lo que duró muchas décadas. 9 de cada 10 médicos recomiendan huelgas afortunadas. Incluso después de que la mentira estuvo expuesta, muchas personas todavía se negaron a creerlo. No fue aceptado como un hecho absoluto por la mayoría de la población hasta probablemente la década de 1990. Es curioso cómo las mentiras pueden persistir tanto tiempo. Recuerdo a un amigo que decía que fumar no era malo. A pesar de toda la evidencia, seguía defendiendo su punto. La publicidad de las marcas jugaba un papel importante en su percepción. Finalmente, se dio cuenta, pero a muchos les costó entenderlo. A veces, la verdad llega tarde para algunos. Paul Revere solo montó 18 millas. El tipo que realmente hizo el viaje loco para advertir que los británicos venían, su nombre era Israel Bissell. Lástima que sea difícil escribir una historia genial sobre un tipo que suena como una aspiradora judía, por lo que Paul Revere obtuvo el papel en la historia, las rimas y los cuentos que la gente cuenta a los niños. Es interesante cómo la historia puede cambiar dependiendo de quién la cuente. Paul Revere se lleva el crédito, pero en realidad, Bissell fue quien tuvo el trayecto más largo y complicado. A veces, ser el que tiene el nombre más llamativo es lo que cuenta, aunque la realidad sea diferente. Esto me recuerda a un amigo que siempre se lleva el mérito por la mayoría de las cosas, aunque yo sepa que trabajé más duro. El reciclaje parece falso en un montón de niveles diferentes. Trabajé en el aeropuerto hace unos años y parte de nuestro trabajo era recolectar toda la basura de los diferentes estacionamientos. Había latas separadas para basura y reciclaje regular. Los empacaríamos por separado, pero todo entró en la basura. Cuando pregunté por qué no estábamos reciclando, dijeron que era demasiado problemas para meterse. Entonces todo era óptica. Nada más. La historia me parece interesante. A veces la gente se preocupa más por la imagen que por la realidad. En el trabajo, tuve una experiencia similar al ver que muchos procesos no eran tan efectivos como se decían. Te das cuenta de que algunas prácticas son solo por apariencia y no por realmente hacer algo bueno. Es curioso cómo funciona eso en la vida diaria. Los diamantes son una de las sustancias más duras para el hombre. Lo que significa que duran para siempre. Entonces, la primera parte es cierto con seguridad. Edite para aquellos que lo necesitan. Hay una diferencia entre la definición literal de duración hasta la muerte de calor del universo y durando para siempre como un dicho general. Solo para hacerte saber, ya que has pasado toda tu vida sin darte cuenta. Sin embargo, son también unas de las piedras preciosas más habituales en nuestro planeta, compuestas de uno de los elementos más abundantes, el carbono. Su popularidad aumentó notablemente en la década de 1940, gracias a una campaña publicitaria muy exitosa de la corporación Devers, que logró captar la atención de muchas personas hacia estas gemas. Eran valiosos porque solo fueron encontrados en las minas del centro-sur de la India hasta el siglo XVIII antes de ser descubiertos en Brasil. La industria de explotación moderna despegó cuando se encontraron en África también durante el siglo XIX. Los cultivados en laboratorios son mejores y menos explotadores. La verdad es que estas historias sobre la minería y la explotación son bastante comunes. Recuerdo a un amigo que se interesó por las gemas y comenzó a investigar su origen. Se quedó sorprendido al saber cuánto sufrimiento hay detrás de cosas que parecen tan bonitas.
Ahora, siempre opta por comprar cosas de origen ético. Es un pequeño cambio, pero al menos es un paso en la dirección correcta. Lo mismo con el autismo, nunca estuvo en mi día. Sí, sí lo fue. Recuerde al niño que fue llevado a la diapositiva de la clase de la que siempre sacaste el mic. Sí. Siempre existe, pero solo se diagnostica en las últimas décadas. Y aún más ahora porque tenemos las herramientas adecuadas no solo para diagnosticarlo, sino también para ayudar a cualquier persona que requiera ayuda. No es correcto afirmar lo que se dice. Existía un lenguaje para las personas trans hace más de un siglo, y este fue eliminado por los nazis. Esta eliminación fue aceptada por las naciones aliadas tras la guerra y persiste hasta el presente. En el caso del autismo, no fue borrado por los nazis, sino que fue casi identificado por ellos como un medio para clasificar, someter y eliminar a niños, bajo el término ya obsoleto de Asperger. Estas raíces históricas todavía influyen de manera sutil en los criterios diagnósticos actuales, aunque se están realizando esfuerzos para cambiarlos. Para todos los anfitriones de la reunión, comience la reunión a tiempo. No castigue a las personas que hicieron el esfuerzo de presentarse a tiempo. Las últimas personas pueden ponerse al día. Además, no obligue a las personas a sentarse en la primera fila. Las personas que aparecen a tiempo obtienen el beneficio de sentarse en la espalda. Haga que las últimas personas tomen los únicos asientos vacíos en el frente. La verdad es que me identifico con esto. Hay veces que llegas puntual a una reunión y ves cómo se retrasan. Es frustrante. También creo que es injusto forzar a la gente a sentarse adelante. Al final, los que llegan a tiempo deberían tener sus propios asientos y no tener que reacomodar a los que llegan tarde. Sería más justo para todos. TBH desearía que utilizaran diferentes terminología para diferentes materiales. Al igual que la gente está bien decir que una lata de aluminio se recicla. Pero nadie diría que reciclaban las joyas de la abuela. Los metales se reciclan tan fácilmente y desearía que usáramos un lenguaje diferente para el reciclaje de plástico. Creo que más personas tendrían una comprensión más clara si lo hiciéramos. Entiendo lo que dices. Si usamos términos distintos para cada material, la gente podría entender mejor el proceso. El plástico y los metales son diferentes en su reciclaje, y eso es importante. A veces parece que el lenguaje confunde más que ayuda. Es curioso cómo algunas palabras pueden cambiar la percepción de lo que hacemos con los materiales. Un humanista italiano, Lorenzo Valla, demostró la donación de Constantine una falsificación alrededor de 1440. En De falso creda et semita donatione Constantini, sobre la donación falsa y forjada de Constantine, usó el análisis filológico e histórico para destacar anacronismos en el texto, y Latin vocabulari que no existía cuando existía la donación, y se suponía que fue resaltado para el análisis de anacronismos en el texto, y Latin vocabulari que no existía cuando existía la donación y se suponía que el análisis de anacronismos en el texto, y Latin vocabulari que no existía cuando existía donación, y se suponía que el análisis de anacronismos en el texto, y Latin vocabulari que no existía. Cosa. Básicamente, un análisis de texto cerrado. Se podría pensar que había sido quemado en la hoguera. No. Trabajó para el rey de Nápoles, Alfonso V de Aragón, retóricamente eliminando argumentos papales y recibiendo protección contra represalias en el camino. Era tan bueno, el Papa Nicholas Sube, un humanista mismo, lo convirtió en secretario papal. Más tarde, los Tampes de Reformación usaron su trabajo para atacar las afirmaciones papales. Editar, para aclarar, mientras el interrogador original podría haber buscado la respuesta. Tenía curiosidad por saber la respuesta yo mismo. Le pregunté a ChatGPT y me sorprendió la respuesta, esperando que la falsificación se revelara después de la Iluminación, no previa a la Reforma, en 1440. Entonces me pregunté qué le sucedió a Valla, nuevamente, se sorprendió de haber vivido una carrera exitosa, en lugar de morir a un mártir. Entonces, combiné esas respuestas, las edité un poco y las publiqué para todos. Más tarde, noté la regla que prohíbe el lenguaje generado por la ametralladora por aquí, así que parafraseé mi publicación en mis propias palabras. Más tarde, parecía necesario agregar un descargo de responsabilidad de transparencia para diseñar cómo surgió todo esto. Lorenzo Valla fue un tipo interesante. En el siglo XV, demostró que la donación de Constantino era un fraude, usando un análisis textual detallado. A pesar de que muchos esperaban que lo quemaran, terminó trabajando para el rey de Nápoles. Su defensa de la verdad le ganó fama, y hasta el Papa lo hizo secretario. Es curioso pensar que su trabajo ayudó a desafiar la autoridad papal más tarde. Un giro inesperado en la historia.
En pocas palabras, no hay documentación desde el momento para probarlo, y ella misma nunca lo reclamó, era otros en su familia, es decir, su nieto en la década de 1870, quien comenzó a presionar esto, mucho después del hecho. Ella hizo banderas en general, haciendo mucho trabajo para la Marina y el Ejército. Eso, y el hecho de que ella era la sobrina de un padre fundador es probablemente la semilla de la verdad. El mito se construyó, pero eso no es lo mismo que diseñando una bandera para todo Estados Unidos. Básicamente, una familia quería elevar allí más e inventó una mentira, y nosotros, como país, lo tragamos sin hacer ninguna verificación de hechos. Esta perpetuación del mito, si te estabas preguntando, también se extiende hasta la casa Betsy Ross en Filadelfia. No hay pruebas de que viviera allí, aunque puede haber vivido en el área en una casa que desde que se quemó. Es curioso cómo las historias se transforman con el tiempo. Esta familia quiso elevar su estatus y, al final, crearon un mito. Todos lo aceptamos sin cuestionar. Es fácil que la historia se distorsione, especialmente cuando se mezcla con figuras importantes. A veces, hay más verdad en lo que no se dice. La casa de Betsy Ross es un buen ejemplo de cómo las leyendas pueden crecer a partir de rumores sin verificar. Los centros de reciclaje donde yo vivo no han recolectado ningún vaso desde 2016. El vidrio es basura aquí. Recientemente, los centros también se han acercado a mí o tienen horas muy limitadas. Aparecí a las 12:02 del mediodía y no me di cuenta de que cerraron a las 12 del mediodía. Le pregunté si aún podía dejar mi reciclaje y él dijo que no. En este punto, solo recicla las latas de refrescos de aluminio porque el departamento de bomberos local las toma. Estoy muy desanimado por el reciclaje en general, y descubro que no vale la pena el esfuerzo. Está a unos 20 minutos en coche de reciclar, y es probable que no valga la pena el gas o el tiempo. Es una situación complicada. La verdad es que cuando ves que reciclar se vuelve un esfuerzo tan grande, es fácil sentirse desanimado. La falta de servicios hace que la tarea parezca inútil. Solo reciclar latas de aluminio es un pequeño paso, pero no es lo mismo. A veces, parece que los esfuerzos por cuidar el medio ambiente no son correspondidos. Es frustrante, y muchos se sienten igual. Probablemente solo uno de los usos estrechos para el plástico reciclado. No creo que el volumen de cosas utilizadas en esas aplicaciones se acerca al volumen de plásticos de un solo uso que regularmente descartamos. Todavía es un buen uso para ello. Pero creo que el mensaje general es la cantidad de formas en que podemos reciclar con éxito. El plástico no está a la altura de la cantidad de plástico. Me pregunto si se podría aumentar el uso de ciertos materiales como relleno en la construcción. La tierra se utiliza mucho debido a su bajo costo, pero si hay problemas con la gestión de residuos plásticos, quizás los gastos de procesarlos en bloques puedan compensarse con incentivos. Los bloques tienen resistencia que la tierra no posee. Sin embargo, el mayor desafío parece ser lograr un procesamiento que mantenga estabilidad y evite la dispersión de microplásticos. Interesante. ¿Dónde vive? Soy del Reino Unido, y el vidrio todavía se recolecta regularmente, como en la colección Curmside semanal organizada. Aunque vale la pena señalar que mi consejo local no lo recicla todo. Claro, y el vidrio marrón se recicla, pero aparentemente, hay tantos vidrio verde con tan poco mercado para ello. Lo agregan al asfalto en las carreteras. Hemos perdido algunos centros de reciclaje en los últimos años, pero eso se debe principalmente a que lo han centralizado en instalaciones más grandes. Entonces cerraron los pequeños. En cuanto a los plásticos, mucho quemado como combustible para centrales eléctricas. Energía de los desechos. Estoy en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Esta región no es especialmente reconocida por su preocupación por temas ambientales, lo cual resulta desalentador. Incluir el vidrio en el asfalto parece ser una opción mucho más provechosa que simplemente desecharlo en un vertedero. Ese podría ser un buen caso de uso para ciertas aplicaciones. Estoy seguro de que el plástico necesitaría ser suspendido en algún tipo de aglutinante para obtener ese beneficio, incluso podría infundir el lodo con hilos de plástico que se deja secar como un ladrillo compuesto para todo lo que sé. Pero es difícil competir con el precio de solo tierra que ya puede excavarse en el sitio como parte de la construcción. Pero, estoy seguro de que hay una aplicación útil allí, espero que alguien lo haya considerado o lo considere. Diablos, usted o cualquiera que lea esto podría probarlo. Investigue un poco y comience una empresa. Puede haber una manera de hacer algo realmente bien al arriesgarse a esto si aún no existe. Es interesante pensar en cómo se puede usar el plástico de maneras innovadoras. Recuerdo que un amigo mío una vez pensó en crear ladrillos ecológicos a partir de material reciclado. Pero al final, se dio cuenta de que era más fácil y barato usar tierra normal. Aunque no lo llevó a cabo,
Me parece que la idea de mezclar materiales para construir algo nuevo tiene potencial. Siempre hay espacio para creatividad en los problemas. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.